Imagina medir 210 metros de altura, ser tan grande que la gente te mira como si fueras un monstruo, y tener que criar sola a 7 hijos en medio del desierto más despiadado de Sonora. Imagina que el mundo te rechace por tu tamaño, que tu propio esposo te haya abandonado porque te llamaba el gigante en lugar de tu nombre. Esa era Victoria Montiel en el año 2019, una mujer que había aprendido a agachar la cabeza para pasar por puertas normales y a encorvar la espalda para no asustar a la gente. Pero cuando la desesperación la llevó hasta un remolque oxidado abandonado en medio de la nada, cuando sus manos enormes abrieron un baúl que contenía más dinero del que había visto en su vida, Victoria tuvo que tomar una decisión que cambiaría todo. ¿Qué harías tú si encontraras $3 millones enterrados en el desierto, sabiendo que ese dinero pertenece a los hombres más peligrosos del país? ¿Lo tomarías para salvar a tus hijos hambrientos o lo dejarías allí, condenando a tu familia a seguir muriendo lentamente de pobreza? Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque esta historia te va a mantener al borde de tu asiento hasta el último segundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿arriesgarías tu vida y la de tus hijos por dinero manchado de sangre, o huirías sin mirar atrás? El sol de julio golpeaba el asfalto agrietado de la carretera Estatal 2, cuando Victoria y sus 7 hijos descendieron del autobús destartalado. Era mediodía, y el termómetro marcaba 47 grados Celsius. El conductor, un hombre de mediana edad con bigote gris, ni siquiera la miró cuando ella pagó con las últimas monedas que le quedaban. Aquí es donde pidió, gruñó abriendo la puerta con un chirrido metálico. Victoria se agachó para salir del autobús, un movimiento que había perfeccionado durante sus 35 años de vida. A 210 metros de altura, el mundo no estaba hecho para ella. Los techos eran demasiado bajos, las camas demasiado cortas, las miradas de la gente demasiado llenas de miedo o burla. Sus 7 hijos bajaron detrás de ella. Rodrigo, de 13 años, era el único que había heredado su altura, ya medía 1,85 metros, y seguía creciendo. Las gemelas Beatriz e Isabel, de 10 años, se aferraban a la mochila raída que contenía todo lo que poseían. Los más pequeños, Mateo de 8, Luna de 6, Santiago de 4 y el bebé Ángel de apenas 2 años, se agruparon instintivamente alrededor de las piernas de su madre como polluelos buscando sombra. El autobús arrancó levantando una nube de polvo rojo que los cubrió a todos. Victoria tosió, protegiendo la cara de Ángel contra su pecho. Cuando el polvo se asentó, se encontraron solos en medio de la nada. No había pueblo, no había casa, solo el desierto de Sonora extendiéndose en todas direcciones, cactus saguaro gigantes como centinelas silenciosos, rocas rojas calcinadas por el sol y el horizonte ondulante por el calor. «Mamá, ¿a dónde vamos a dormir?», preguntó Luna, su vocecita quebrándose. Victoria no tenía respuesta. Había gastado sus últimos pesos en los boletos de autobús para huir de Ciudad Obregón, donde el casero las había echado después de 3 meses sin pagar renta. Su esposo Miguel las había abandonado hacía 6 meses, incapaz de soportar la vergüenza de estar casado con la gigante. Se había ido con una mujer normal, una mujer que cabía en sus brazos sin que él se sintiera pequeño. «Vamos a caminar», dijo Victoria finalmente, su voz profunda resonando en el silencio del desierto. El conductor dijo que había un asentamiento a unos kilómetros. Era mentira. El conductor no había dicho nada, pero necesitaba darles esperanza a sus hijos. Caminaron durante horas bajo el sol asesino. Victoria cargaba a Ángel en sus brazos, el peso del niño insignificante para su fuerza. Rodrigo ayudaba a los más pequeños, empujándolos cuando tropezaban, cargándolos cuando ya no podían más. El agua se acabó al mediodía. Victoria había traído 2 botellas de plástico que habían llenado en una gasolinera, pero no fue suficiente. Santiago comenzó a llorar, sus labios agrietados y sangrantes. «Mamá, no puedo más», gimió Mateo, cayendo de rodillas sobre la tierra caliente. Victoria miró a su alrededor desesperada.
A lo lejos, a unos 200 metros del camino, vio algo que brillaba bajo el sol. Metal. Estructura. Allí, señaló con su mano enorme. Hay algo allí. Tal vez tenga sombra. Era un remolque, o lo que quedaba de uno. Un viejo tráiler de carga de los años 80, oxidado y abandonado, medio enterrado en la arena roja del desierto. Las llantas estaban desinfladas y podidas, la pintura blanca casi completamente borrada por décadas de sol y viento. Pero tenía techo. Tenía sombra. Victoria y Rodrigo corrieron hacia él, los otros niños tropezando detrás. La puerta trasera estaba abierta, colgando de un solo gozné. El interior era un horno, pero al menos los protegía del sol directo. Adentro rápido, ordenó Victoria. El interior del remolque olía a metal caliente, a aceite viejo y a algo más, algo orgánico y desagradable. El suelo estaba cubierto de arena y basura, latas de cerveza oxidadas, bolsas de plástico deshechas por el sol, y en una esquina lo que parecían ser huesos de animal, pero era refugio. Los niños se desplomaron en el suelo, exhaustos. Beatriz abrazaba a Santiago, quien sollozaba silenciosamente. Isabel intentaba darle agua imaginaria a Luna de una botella vacía, jugando a que todo estaría bien. Victoria se sentó en cuclillas. Nunca podía sentarse normalmente. Sus piernas eran demasiado largas y miró a sus hijos. Tenían hambre, tenían sed. Y ella no tenía nada que darles. Por primera vez en su vida, Victoria Montiel, la mujer más alta que había conocido, la gigante que había sido el hazmerreír de cada pueblo donde vivió, se sintió completamente pequeña, impotente. «Voy a buscar agua», dijo Rodrigo, poniéndose de pie con determinación. «No», Victoria lo detuvo con su mano gigante en su hombro. «Es demasiado peligroso. El desierto...» «Mamá, ellos van a morir si no hacemos algo», interrumpió Rodrigo, sus ojos, que habían visto demasiado para un niño de 13 años, fijos en los suyos. «Yo soy rápido, puedo ir al camino a hacer que alguien pare». Victoria quería decir que no, quería protegerlo, pero tenía razón. «Ve», susurró finalmente. «Pero si nadie para en media hora, vuelves». «¿Entendido?» Rodrigo asintió y salió corriendo del remolque, su figura alta desapareciendo en el resplandor del desierto. Victoria esperó, cada minuto una tortura. Los niños dormitaban en la penumbra sofocante del remolque. Ángel tenía fiebre, su cuerpecito temblando a pesar del calor. Fue entonces cuando lo notó. Había algo extraño en el piso del remolque. Una sección de las tablas de madera que formaban la plataforma de carga estaba suelta, como si alguien la hubiera arrancado y vuelto a colocar apresuradamente. Victoria se arrastró hacia allí, su enorme cuerpo moviéndose con cuidado para no despertar a los niños. Pasó sus dedos largos por las rendijas entre las tablas. Una de ellas cedió fácilmente. Debajo había un hueco, un espacio de carga oculto, y dentro del hueco, envuelto en lona impermeable negra, había un baúl. Victoria lo miró fijamente, su corazón comenzando a latir más rápido. ¿Qué estaba haciendo un baúl enterrado en un remolque abandonado en medio del desierto? Con sus manos enormes, Victoria agarró el borde del baúl y lo sacó. Era pesado, muy pesado, el tipo de peso que solo podía significar una cosa: metal o dinero. El baúl era de acero, con un candado digital moderno. Alguien lo había dejado aquí recientemente, no hacía décadas como el remolque. Victoria miró por la puerta abierta del remolque. Rodrigo no había vuelto. Los niños dormían. Estaba sola con este objeto que gritaba peligro. Debería dejarlo. Debería salir corriendo. Pero sus hijos estaban muriendo de sed y hambre. Usó una piedra para golpear el candado. Era fuerte, pero Victoria era más fuerte. Después de 10 golpes, el mecanismo cedió con un chasquido metálico. Abrió la tapa. El interior estaba forrado con plástico negro, y sobre el plástico, perfectamente apilados y envueltos en bandas de papel, había fajos y fajos de billetes.
Dólares americanos, billetes de 100. Victoria dejó de respirar. No eran cientos de dólares, no eran miles, había millones, y debajo de los fajos de dinero, envuelto en otra capa de plástico, había algo más, un teléfono satelital, un sobremanila sellado y una pistola Glock 9 milímetros. Victoria cerró el baúl de golpe, como si hubiera abierto la puerta del infierno. Sabía exactamente qué era esto. Vivía en Sonora, conocía las historias. Este era dinero del narco, dinero de los cárteles que controlaban la región. Y alguien lo había escondido aquí. Alguien que probablemente vendría a buscarlo. ¿Mamá? Victoria se giró bruscamente. Beatriz estaba despierta, mirándola con ojos grandes y asustados. ¿Qué es eso?, preguntó la niña, señalando el baúl. Victoria se quedó paralizada. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo iba a explicarle que acababa de encontrar una fortuna que probablemente les costaría la vida a todos? Pero antes de que pudiera responder, escuchó el sonido de un motor acercándose. Un vehículo, viniendo directo hacia el remolque. Victoria se lanzó hacia Beatriz, tapándole la boca con su mano gigante. «Silencio», susurró con urgencia. «Despierta a tus hermanos. Escóndanse en la esquina más oscura. No hagan ruido. Pase lo que pase, no salgan». Beatriz asintió, sus ojos llenos de terror. Despertó a Isabel, y juntas movieron a los niños más pequeños hacia el rincón trasero del remolque, donde las sombras eran más profundas. Victoria empujó el baúl de vuelta al hueco en el piso, y colocó las tablas encima, trabajando con una velocidad que solo el pánico puede dar. Luego se sentó frente a sus hijos, usando su enorme cuerpo como escudo entre ellos y la puerta. El sonido del motor se detuvo justo afuera. Victoria escuchó puertas de vehículo abrirse. 2, no, 3. Voces masculinas hablando en español. ¿Estás seguro de que fue aquí? El GPS marcaba estas coordenadas exactas. Tiene que estar en el remolque. Pinche Rafa. Le dije al jefe que no era de confiar. Seguro ya tomó el dinero y se fue a Tijuana. O está muerto en algún barranco. Como sea, tenemos que encontrar la mercancía. El jefe está esperando. Pasos, botas pesadas sobre la tierra seca. Acercándose, Victoria agarró una barra de metal oxidada que había en el suelo, la única arma que tenía. Su respiración era pesada, su corazón latiendo tan fuerte que temía que lo oyeran. Una sombra bloqueó la luz de la puerta. Un hombre entró al remolque. Era alto, tal vez un epiro 85 metros, pero aún así tenía que agacharse. Vestía jeans, botas vaqueras y una camisa de manga corta que revelaba brazos cubiertos de tatuajes. Llevaba una pistola en el cinturón. Sus ojos tardaron un momento en adaptarse a la penumbra. Cuando lo hicieron, se fijaron en Victoria. Se quedó paralizado. Victoria sabía lo que estaba viendo. Una mujer gigantesca, con hombros tan anchos como los de un hombre, manos del tamaño de palas, mirándolo desde la oscuridad. A la gente siempre le tomaba un momento procesar su tamaño. «¿Qué demonios?», murmuró el hombre, su mano moviéndose instintivamente hacia su pistola. «Por favor», dijo Victoria, su voz profunda resonando en el espacio metálico. «Solo buscamos sombra. Mis hijos están enfermos. No les haga daño». El hombre miró más allá de ella y vio a los 7 niños apretados en la esquina, sus caras pálidas y asustadas. «¿Qué hace aquí?», exigió el hombre, aunque su mano se alejó de la pistola. Incluso los criminales tenían cierta renuencia a amenazar a niños directamente. «Nos echaron de nuestro hogar», respondió Victoria, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Estamos yendo al norte. El bus nos dejó en el camino. Mis hijos necesitaban descansar». El hombre la estudió, sus ojos moviéndose de su cara a sus manos enormes, evaluando si era una amenaza. «Oye, Chuy», gritó otro hombre desde afuera. ¿Qué encontraste?» «Chuy», el hombre en el remolque, no respondió inmediatamente. Seguía mirando a Victoria. «Una familia», dijo finalmente. «Una familia perdida». Otro hombre apareció en la puerta. Este era más bajo,
más corpulento, con una barriga prominente y un bigote grueso. Sus ojos eran más duros, más calculadores. «Muévanse», ordenó. «Tenemos que buscar algo aquí». Victoria no se movió. «Por favor, señor, déjenos descansar una hora. Luego nos iremos. No hemos visto nada. No sabemos nada». El hombre corpulento sacó su pistola y la apuntó directamente a la cabeza de Victoria. «Dije que se muevan. Ahora». Fue entonces cuando pasó algo que ninguno de ellos esperaba. Rodrigo apareció en la puerta del remolque. Había regresado, y traía a alguien con él. Un hombre en uniforme, un sheriff del condado, con su estrella brillando en el pecho, su sombrero Stetson proyectando sombra sobre su rostro. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó el sheriff, su mano descansando casualmente en su propia arma. Los dos narcos se congelaron. El que apuntaba a Victoria bajó lentamente su pistola. «No, oficial», dijo Chuy con una sonrisa forzada. «Solo estamos buscando a un amigo. Pensamos que podría estar aquí». El sheriff entró al remolque, teniendo que agacharse aún más que los demás por su altura. Sus ojos recorrieron la escena. Victoria y sus 7 hijos, los 2 hombres armados, la tensión palpable. «Su amigo no está aquí», dijo el sheriff, su voz tranquila pero con autoridad. «Y esta familia claramente estaba aquí primero. ¿Por qué no siguen buscando en otro lugar?» El hombre corpulento y Chuy intercambiaron miradas. La presencia del sheriff complicaba las cosas. No podían simplemente eliminar testigos con un oficial de la ley presente. «Claro, oficial», dijo el hombre corpulento, guardando su pistola. «Solo estábamos preocupados por nuestro amigo. Ya nos vamos». Salieron del remolque, pero no sin que Chuy le lanzara una última mirada penetrante a Victoria. Era una mirada que decía: «Esto no ha terminado». El sheriff esperó hasta que escuchó el motor arrancar y alejarse. Solo entonces se volvió hacia Victoria. «Señora», dijo, quitándose el sombrero, «soy el sheriff Dawson. Su hijo me encontró en el camino. Dice que necesitan ayuda». Victoria miró a Rodrigo, quien estaba parado junto al sheriff con una mezcla de orgullo y miedo en su rostro. «Sí», dijo Victoria simplemente, «necesitamos agua, comida. Mi bebé tiene fiebre». Dawson asintió, pero sus ojos recorrieron el interior del remolque con la mirada entrenada de un oficial. Victoria supo que estaba evaluando la situación, preguntándose qué habían querido esos hombres realmente. «Voy a llevarlos al pueblo», dijo finalmente. «Hay un refugio allí. Pueden quedarse hasta que encuentren algo mejor». «Gracias», susurró Victoria, sintiendo lágrimas de alivio quemando sus ojos. Pero mientras reunía a sus hijos y los sacaba del remolque hacia la camioneta del sheriff, Victoria no podía quitarse de la cabeza la imagen del baúl bajo las tablas. $3 millones, suficiente para cambiar sus vidas para siempre. Y los hombres que lo buscaban, hombres que matarían por recuperarlo. El refugio era un edificio de concreto de un solo piso en el pueblo de Altar, un lugar de paso para migrantes y personas sin hogar. Victoria y sus hijos recibieron literas en un dormitorio compartido con otras 3 familias. Les dieron agua, comida, tacos de frijoles y arroz, y una enfermera revisó a Ángel. «Deshidratación severa», dijo la enfermera, una mujer mayor llamada Carmen. «Pero va a estar bien. Necesita líquidos y descanso». Esa noche, mientras sus hijos dormían en sus literas, Victoria se quedó despierta mirando el techo agrietado. No podía dejar de pensar en el dinero. $3 millones. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando y el final te dejará sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? Podría comprar una casa de verdad, con techos altos suficientes para ella. Podría enviar a sus hijos a buenas escuelas. Podría darles todo lo que nunca había podido darles. Pero ese dinero estaba manchado de sangre. Y los hombres que lo buscaban, volverían. Susurró Rodrigo desde la litera de arriba. ¿Qué había en ese baúl? Victoria cerró los ojos. Su hijo era demasiado inteligente.
Había visto su cara cuando cerró el baúl. Sabía que había encontrado algo. Algo que no nos pertenece, respondió Victoria honestamente. Algo peligroso. ¿Dinero?, preguntó Rodrigo. Victoria no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. ¿Cuánto? Suficiente para matarnos a todos si alguien sabe que lo vimos, dijo Victoria con voz dura. Rodrigo se quedó callado por un momento. Luego, ¿o suficiente para salvarnos? Victoria abrió los ojos y miró hacia la litera de arriba, aunque no podía ver a su hijo en la oscuridad. Rodrigo, mamá, escúchame, interrumpió el niño, su voz urgente pero baja para no despertar a los demás. Toda mi vida te he visto trabajar hasta que tus manos sangraban. Te he visto agachar la cabeza cuando la gente te llama monstruo. Te he visto pasar hambre para que nosotros pudiéramos comer. ¿Y para qué? Para que papá te dejara. Para que nos echaran a la calle. La vida no es justa, dijo Victoria en voz baja. Pero eso no significa que podamos robar. No estarías robando, argumentó Rodrigo. Estarías tomando dinero de criminales. Ellos lo robaron primero. No es mejor que lo uses para tu familia que dejar que ellos lo usen para comprar drogas y armas. Victoria quería discutir, pero parte de ella, la parte desesperada, la parte cansada, la parte que solo quería que sus hijos tuvieran una oportunidad, sabía que su hijo tenía razón. Esos hombres nos matarían si supieran que lo tenemos, dijo Victoria. Solo si nos encuentran, respondió Rodrigo. Nadie sabe quiénes somos. Nadie sabe que estuvimos en ese remolque antes que ellos. Si tomas el dinero y nos vamos lejos, ellos volverán al remolque, interrumpió Victoria. Buscarán el dinero, y cuando no lo encuentren, buscarán a quien lo tomó. Entonces asegúrate de que piensen que nunca estuvo allí, dijo Rodrigo. Su voz era tan madura, tan calculadora, que asustó a Victoria. Si nunca estuvo allí, nunca hubo nada que robar. Victoria se quedó en silencio, procesando las palabras de su hijo. Era un plan arriesgado, increíblemente arriesgado. Pero, déjame pensar, susurró finalmente. No durmió esa noche. Cuando el amanecer llegó, Victoria había tomado una decisión. Se levantó temprano antes que los otros residentes del refugio. Encontró al sheriff Dawson en la pequeña oficina que mantenía en el pueblo. «Sheriff», dijo Victoria, teniendo que agacharse para entrar por la puerta. «Necesito pedirle un favor». Dawson levantó la vista de su papeleo. «¿Qué necesita, señora Montiel?» «Necesito volver al remolque. Dejé algo allí, algo importante». Los ojos de Dawson se entrecerraron. «¿Qué dejó?» «La mochila con los documentos de mis hijos», mintió Victoria. «Certificados de nacimiento, identificaciones. Los necesito si vamos a quedarnos aquí». Dawson la estudió por un largo momento. Victoria sostuvo su mirada, usando su altura para lucir más confiada de lo que se sentía. «Está bien», dijo finalmente. «Pero voy con usted. Esos hombres de ayer no eran buena gente. Si vuelven no quiero que esté sola». Victoria asintió. Era exactamente lo que esperaba. El viaje de regreso al remolque tomó 20 minutos. Victoria se sentó en el asiento delantero de la camioneta del sheriff, su cabeza rozando el techo incluso con el asiento totalmente hacia atrás. «¿Cuánto mide?», preguntó Dawson mientras conducían por el camino polvoriento. 210 metros, respondió Victoria, acostumbrada a la pregunta. «Mi hijo juega básquetbol», dijo Dawson, con una pequeña sonrisa. «Mide 2 metros y piensa que es gigante. Debería conocerla a usted». Victoria no respondió. La mayoría de los comentarios sobre su altura eran burlas apenas disfrazadas, pero Dawson parecía genuino. Llegaron al remolque. Estaba exactamente como lo habían dejado, abandonado bajo el sol brutal del desierto. «Espere aquí», dijo Dawson, bajando de la camioneta con su mano en su pistola. Revisó el perímetro primero, asegurándose de que no hubiera nadie escondido. «Está despejado», llamó finalmente. Victoria bajó de la camioneta y caminó hacia el remolque. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Entró, Dawson la siguió.
vigilando la entrada. Victoria fue directamente al lugar donde había escondido el baúl. Las tablas seguían en su lugar. Se arrodilló. Un movimiento torpe con sus piernas largas y comenzó a levantar las tablas. —¿Qué está haciendo? —preguntó Dawson, confundido. Victoria no respondió. Sacó el baúl, ahora más pesado que nunca con el peso de su decisión. —Encontré esto ayer —dijo Victoria, su voz temblando ligeramente, antes de que llegaran esos hombres. Dawson se acercó, sus ojos ampliándose cuando vio el baúl de acero con el candado roto. —Señora Montiel, ¿qué hay dentro de ese baúl? Victoria lo abrió. Los fajos de billetes brillaron bajo la luz que entraba por la puerta. Dawson soltó una maldición en voz baja. —Dios santo —susurró—. ¿Tiene idea de cuánto dinero es ese? —Millones —respondió Victoria—. Y sé de quién es. Dawson la miró, su expresión cambiando de shock a algo más complicado, preocupación, miedo y algo que Victoria no pudo identificar completamente. —Tiene que entregarlo —dijo Dawson finalmente—. Es evidencia. Dinero del cartel. Si se queda con él, si lo entrego, ¿qué pasa con mi familia? Interrumpió Victoria, su voz adquiriendo un tono desesperado. Esos hombres saben que estuvimos aquí. Saben que mis hijos vieron sus caras. ¿Cree que van a dejar testigos vivos? Dawson abrió la boca para responder, pero se detuvo, porque sabía que ella tenía razón. Necesito ese dinero, continuó Victoria. No para mí, para proteger a mis hijos, para llevárnoslos lejos, donde esos hombres nunca nos encuentren. El dinero no los protegerá, argumentó Dawson. Los hará un objetivo. Ya somos un objetivo, respondió Victoria. Al menos con el dinero tenemos opciones. Dawson se quedó en silencio, claramente luchando con su deber como oficial de la ley y su compasión por esta familia desesperada. No puedo dejarla tomar ese dinero, dijo finalmente. Lo siento, pero se detuvo, porque Victoria había cerrado el baúl y lo había levantado, con su fuerza de gigante. El peso que habría requerido 2 hombres para mover era manejable para ella. No me deje, dijo Victoria mirándolo directamente. Haga lo que tiene que hacer, sheriff. Arrésteme. Llame refuerzos. Pero voy a tomar este dinero y voy a salvar a mis hijos. Dawson puso su mano en su pistola, pero no la desenfundó. Victoria vio el conflicto en sus ojos. Era un buen hombre. Demasiado bueno para este trabajo, tal vez. Por favor, susurró Victoria. Usted tiene un hijo, imagínese que está en mi lugar. ¿Qué haría? Dawson cerró los ojos. Por un largo momento, nadie se movió. Cuando los abrió de nuevo, su mano se alejó de su pistola. No la vi tomar nada, dijo lentamente. Vine aquí con usted a buscar documentos. No encontramos nada. El remolque estaba vacío. Victoria sintió lágrimas quemando sus ojos. Gracias. No me agradezca todavía, dijo Dawson, su voz endureciéndose. Porque cuando esos hombres descubran que el dinero desapareció, van a volver, y no van a ser amables. Tiene que irse, lejos, esta misma noche. Lo haré, prometió Victoria. Y señora Montiel, agregó Dawson, mirándola directamente, si alguna vez descubren que fue usted, no podré protegerla, estará sola. Siempre he estado sola, respondió Victoria simplemente. Salieron del remolque. Victoria cargó el baúl hasta la camioneta y lo metió en la parte trasera, cubriéndolo con una lona vieja. Mientras conducían de regreso al pueblo, ninguno de los dos habló. El peso de lo que acababan de hacer y lo que significaba colgaba pesado entre ellos. Victoria sabía que había cruzado una línea. Había robado dinero del cartel. Había convertido a su familia en objetivos, pero por primera vez en su vida tenía poder. Tenía opciones y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener a sus hijos vivos. Victoria no regresó directamente al refugio. Le pidió a Dawson que la dejara en la estación de autobuses del pueblo. —¿Estás segura de esto? —preguntó el sheriff, mirándola con preocupación genuina. —No —admitió Victoria—, pero no tengo otra opción. Dawson asintió lentamente. Hay una cosa más que debes saber.
Esos hombres que vio ayer trabajan para el cartel de Sonora. Son de los más peligrosos. Y su jefe, un hombre llamado el Tigre, no perdona ni olvida. Victoria sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor. ¿Por qué me dice esto? Porque necesita atender exactamente con quién está tratando, respondió Dawson. El Tigre controla todo en esta región. Tiene gente en la policía, en el gobierno, en todas partes. Si decide buscarla, la encontrará eventualmente. Entonces me aseguraré de que no tenga razón para buscarme, dijo Victoria con más confianza de la que sentía. Una última cosa, dijo Dawson, sacando una tarjeta de su billetera. Este es mi número personal. Si alguna vez necesita ayuda, llámeme. Y señora Montiel, cuídese y cuide a esos niños. Victoria tomó la tarjeta, memorizando el número antes de guardarla. Lo haré, y gracias por todo. Dawson arrancó la camioneta, pero antes de irse, se inclinó por la ventana. No me agradezca, solo asegúrese de que valga la pena. Victoria vio la camioneta alejarse en una nube de polvo. Luego, con el baúl pesado en sus manos, caminó hacia una pequeña tienda de segunda mano que había visto desde la camioneta. Necesitaba un plan y necesitaba herramientas. En la tienda, compró 3 cosas: una mochila de excursionista grande, cinta adhesiva industrial y ropa de hombre en tallas extra grandes. Pagó con los billetes más pequeños que encontró en el baúl de $20, tratando de no llamar la atención. La dependienta, una mujer mayor con lentes gruesos, apenas la miró. Estaba acostumbrada a ver gente extraña en este pueblo fronterizo. Victoria encontró un baño público detrás de la estación de gasolina. Se encerró en el cubículo más grande y comenzó a trabajar. Primero, abrió el baúl completamente. Había más de lo que había visto inicialmente. Además de los fajos de billetes, que estimó en al menos $3 millones, había el sobre Manila que había visto antes. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos. No solo documentos, eran registros, nombres, fechas, cantidades de dinero, rutas de transporte. Era una contabilidad completa de las operaciones del cartel en la región. Y fotos. Docenas de fotos de hombres en uniformes de policía, jueces, políticos, todos recibiendo sobres de dinero, todos sonriendo con miembros del cartel. Victoria entendió inmediatamente lo que tenía en sus manos. Esto no era solo dinero, era evidencia. Evidencia que podría destruir el cartel de Sonora, y evidencia que podría hacer que la mataran a ella y a toda su familia. Había también un segundo sobre, más pequeño, con una memoria USB dentro. Victoria no tenía forma de saber qué contenía, pero apostaba a que era más de lo mismo. Tomó una decisión rápida. Guardó todos los documentos y la memoria USB en un sobre nuevo que había comprado, lo selló y escribió una dirección en él, la de un periodista de investigación en Ciudad de México, cuyo trabajo había visto en las noticias. Luego caminó hasta la pequeña oficina de correos del pueblo y lo envió certificado. «¿Remitente?», preguntó el empleado. «Anónimo», respondió Victoria, pagando en efectivo. Era su seguro. Si algo le pasaba, al menos la evidencia llegaría a alguien que podría usarla. Luego regresó al baúl. Comenzó a transferir el dinero a la mochila, envolviendo cada fajo en la ropa de hombre que había comprado para disimular el volumen. Era un trabajo tedioso, pero necesario. Un baúl de acero llamaba la atención, una mochila de excursionista, no tanto. Cuando terminó, escondió el baúl vacío detrás de unos contenedores de basura. Alguien lo encontraría eventualmente, pero para entonces ella y sus hijos estarían lejos. Con la mochila cargada en su espalda, pesada incluso para ella, Victoria regresó al refugio. Era casi mediodía. Encontró a sus hijos en el comedor, comiendo tacos que el refugio proporcionaba. Rodrigo levantó la vista cuando ella entró, sus ojos moviéndose inmediatamente a la mochila en su espalda. No dijo nada, pero Victoria vio el entendimiento en su mirada. Lo había hecho. Había tomado el dinero. «Niños», dijo Victoria,
tratando de mantener su voz casual. «Vamos a irnos hoy. Empaquen sus cosas». «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Beatriz, con salsa de taco en su barbilla. «A algún lugar mejor», respondió Victoria. «Algún lugar donde podamos empezar de nuevo». Los niños, acostumbrados a mudarse constantemente, no hicieron preguntas. En 20 minutos estaban listos, sus pocas pertenencias empacadas en bolsas de plástico. Victoria agradeció a Carmen, la enfermera, y al personal del refugio. Luego, con sus 7 hijos siguiéndola, caminó hacia la estación de autobuses. «Espera, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber de esta historia. Dale like si quieres más relatos como este, suscríbete para ser parte de esta comunidad y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla». «¿A dónde?», preguntó el vendedor de boletos, un hombre aburrido que leía una revista de deportes. Victoria miró el mapa de rutas detrás del mostrador. Necesitaba ir lejos, muy lejos, pero también necesitaba un lugar donde pudiera esconderse, donde una mujer gigante con 7 hijos no llamara demasiado la atención. «Guadalajara», dijo finalmente. Era una ciudad grande. Podrían perderse allí. «Son 8 boletos», dijo el vendedor. Victoria pagó en efectivo, cuidando de usar solo billetes mexicanos que había cambiado en una casa de cambio. El autobús saldría en 2 horas. Victoria y sus hijos esperaron en la estación, sentados en las bancas de plástico. Ángel dormía en los brazos de Isabel. Los otros niños jugaban con una pelota desinflada que Santiago había encontrado. Victoria vigilaba la puerta constantemente. Cada persona que entraba era una amenaza potencial. Cada hombre con sombrero podría ser del cartel. Cada mirada curiosa hacia su altura era motivo de paranoia. «Mamá», susurró Rodrigo, sentándose junto a ella. «¿Estás segura de esto?». «No», admitió Victoria. «Pero es demasiado tarde para arrepentirse ahora. ¿Qué vamos a hacer con...?» Rodrigo no terminó la pregunta, pero sus ojos se movieron hacia la mochila a los pies de Victoria. «Vamos a usarlo con cuidado», respondió Victoria. «Poco a poco. Nada llamativo. No podemos dejar que nadie sospeche. ¿Y si nos encuentran?». Victoria miró a su hijo, viendo el miedo en sus ojos, pero también vio algo más: esperanza. Por primera vez en su vida, tenían una oportunidad. «Entonces pelearé», dijo Victoria simplemente. «Soy grande, Rodrigo. Toda mi vida la gente me ha tratado como un monstruo por mi tamaño. Tal vez es hora de que use eso a mi favor». El autobús llegó tarde, un vehículo viejo y destartalado que olía a diésel y a sudor. Victoria y sus hijos subieron, acomodándose en los asientos traseros. Victoria tuvo que sentarse en el pasillo, porque sus piernas no cabían entre los asientos. El conductor, un hombre mayor con una gorra descolorida, la miró con curiosidad pero no dijo nada. Había visto gente más extraña en sus años, conduciendo estas rutas. El autobús arrancó dejando atrás al TAR, el remolque y los hombres del cartel. Victoria miraba por la ventana mientras el desierto pasaba, preguntándose si alguna vez se sentiría segura de nuevo. El viaje a Guadalajara tomó 18 horas con múltiples paradas. Fue una pesadilla de carreteras en mal estado, calor sofocante y niños inquietos. Pero Victoria no se quejó. Cada kilómetro que los alejaba de Sonora era un kilómetro más de seguridad. Llegaron a Guadalajara al amanecer. La ciudad era un contraste brutal con el desierto que habían dejado atrás. Edificios altos, tráfico denso, millones de personas moviéndose en todas direcciones. Era perfecta para desaparecer. Victoria encontró un hotel barato en una zona de clase trabajadora. No hizo preguntas sobre su falta de identificación. Solo quería efectivo por adelantado. Victoria pagó una semana usando billetes pequeños. La habitación era diminuta para 9 personas, 2 camas matrimoniales, un baño compartido y paredes delgadas a través de las cuales podían escuchar a los vecinos discutir. Pero tenía techo, tenía agua corriente, y era suyo. Los niños se desplomaron en las camas, exhaustos del viaje. Victoria se sentó en el suelo. Era el único lugar donde cabía cómodamente.
y finalmente permitió que la realidad de lo que había hecho la golpeara. Había robado millones del cartel. Había corrompido a un oficial de la ley. Había puesto a sus hijos en peligro mortal, pero también les había dado una oportunidad de vivir, de tener un futuro. Valía la pena, no lo sabía todavía. Los primeros días en Guadalajara fueron de pura supervivencia. Victoria necesitaba establecerse sin llamar la atención. Usó algo del dinero para comprar documentos falsos en el mercado negro. Nada elaborado, solo identificaciones suficientemente buenas para inscribir a los niños en la escuela y abrir una cuenta bancaria. Cambió su nombre a Victoria Hernández. Sus hijos también recibieron nuevos apellidos. Ya no eran los Montiel. Esa familia había muerto en el desierto de Sonora. Encontró un departamento en un edificio viejo en la colonia Oblato. Era pequeño, 2 habitaciones, cocina y baño, pero el techo era alto. Por primera vez en años, Victoria podía estar de pie completamente derecha dentro de su propia casa. El casero, un hombre de mediana edad llamado Don Próspero, la miró con los ojos bien abiertos cuando ella llegó a ver el departamento. ¿Cuánto mide?, preguntó sin rodeos. Demasiado, respondió Victoria, esperando el rechazo habitual, pero Don Próspero sorprendió. Mi hermana medía 1,95 metros. La gente siempre la miraba como si fuera un bicho raro. Murió hace 3 años. Sus ojos se pusieron vidriosos. El departamento es suyo si lo quiere. Y si alguien la molesta por su altura, me lo dice. Victoria sintió algo cálido en su pecho. Bondad. Hacía tanto tiempo que no la experimentaba. Inscribió a los niños en la escuela local. Rodrigo entraría a secundaria. Las gemelas a primaria. Los más pequeños a preescolar. Era la primera vez que todos sus hijos estarían en la escuela al mismo tiempo. Victoria necesitaba trabajo. No podía vivir del dinero robado sin levantar sospechas. Necesitaba una tapadera, una vida normal. Encontró trabajo en una fábrica de muebles. Su fuerza sobrehumana la hacía perfecta para cargar maderas pesadas que normalmente requerían 2 hombres. El jefe, un hombre práctico, llamado Jesús, la contrató en el acto. «Pagas la mitad de lo que pagaría por 2 trabajadores», dijo francamente. «Y trabajas el doble. Me sirves». No era el cumplido más delicado, pero Victoria lo aceptó. Estaba acostumbrada a que su valor fuera medido solo por su utilidad física. Los meses pasaron. Victoria estableció una rutina cuidadosa. Trabajaba en la fábrica de lunes a sábado. Depositaba su sueldo completo en el banco, viviendo exclusivamente de ese dinero para mantener las apariencias. El dinero del cartel permanecía escondido en el departamento, dividido en varios lugares, dentro de las paredes, debajo del piso, en el tanque del inodoro. Los niños florecieron. Rodrigo se unió al equipo de basquetbol de su escuela. Las gemelas hicieron amigas por primera vez en sus vidas. Los más pequeños dejaron de verse pálidos y hambrientos. Sus mejillas se llenaron. Sus risas se volvieron frecuentes. Victoria comenzó a pensar que tal vez, solo tal vez, lo habían logrado, habían escapado. Habían construido una nueva vida, pero el pasado nunca muere, solo espera. Fue en un día ordinario de marzo, casi un año después de haber llegado a Guadalajara, cuando todo se desmoronó. Victoria estaba en la fábrica, cargando tablones de roble, cuando Rodrigo irrumpió por la puerta. Estaba pálido, sudando, sus ojos llenos de terror. «Mamá», jadeó, «mamá, tienes que venir, ahora». Victoria dejó caer los tablones con un estruendo que hizo que todos en la fábrica se volvieran a mirar. «¿Qué pasó?», exigió agarrando a su hijo por los hombros. «Hay hombres en nuestro edificio», susurró Rodrigo. «Hombres con pistolas. Están preguntando por una mujer gigante con 7 hijos». El mundo de Victoria se detuvo. El cartel. Después de todos estos meses, la habían encontrado. «¿Dónde están tus hermanos?», preguntó Victoria, tratando de mantener la calma. «Los dejé con la señora Méndez del 3er piso. Le dije que era una emergencia». Victoria pensó rápidamente. No podía ir al departamento. Si iban allí, los atraparían.
pero tampoco podía huir sin sus hijos. Jesús llamó a su jefe. «Tengo una emergencia familiar, necesito irme». Jesús frunció el ceño pero asintió. «Ve, pero esto sale de tu salario». Victoria no discutió. Salió corriendo de la fábrica con Rodrigo, su altura permitiéndole correr más rápido que la mayoría de la gente, cubrir más terreno con cada zancada. Llegaron al edificio 20 minutos después. Había una camioneta negra estacionada afuera. Victoria reconoció el tipo vehículo del cartel, ventanas polarizadas, placas falsas. «Espera aquí», le dijo a Rodrigo, empujándolo hacia un callejón cercano. «Si no salgo en 10 minutos, llama a este número». Le dio la tarjeta del sheriff Dawson, que había guardado todo este tiempo. «Mamá, no puedes». «Sí puedo», interrumpió Victoria, su voz dejando claro que no había discusión. «Cuida a tus hermanos. Eso es lo más importante». No esperó su respuesta. Entró al edificio, subiendo las escaleras de 2 en 2 con sus piernas largas. En el tercer piso encontró a 2 hombres golpeando la puerta de su departamento. Uno era Chuy, el hombre del remolque. El otro era nuevo, más joven, con tatuajes que cubrían su cuello. Chuy se volvió cuando escuchó sus pasos pesados en las escaleras. Sus ojos se ampliaron en reconocimiento. «Tú», dijo, su mano moviéndose hacia la pistola en su cinturón. «La gigante del remolque». Victoria no dijo nada, solo se quedó allí, bloqueando la escalera con su cuerpo masivo, sus manos cerradas en puños del tamaño de mazos. «El jefe quiere hablar contigo», continuó Chuy, tratando de sonar casual pero con la voz tensa. «Sobre algo que encontraste en el desierto». «No encontré nada», respondió Victoria, su voz profunda resonando en el pasillo estrecho. El hombre más joven se rió. «No seas estúpida, perra. Sabemos que tomaste el dinero. ¿Crees que somos idiotas? Rastreamos todas las cámaras de seguridad en Altar. Vimos a una mujer gigante subir a un autobús con 7 niños. No hay muchas personas que coincidan con esa descripción». Victoria sintió su corazón hundirse. Había sido tan cuidadosa, pero no lo suficiente. Nunca había pensado en las cámaras de seguridad. «Nos tomó tiempo encontrarte», admitió Chuy. «Pero aquí estamos. Ahora puedes venir por las buenas o podemos hacer esto difícil». «¿Y mis hijos?», preguntó Victoria, aunque ya sabía la respuesta. Chuy sonrió, una expresión fría y vacía. «Ellos también vienen. El jefe quiere asegurarse de que cooperes», era lo que Victoria temía. No solo la querían a ella, querían rehenes. «Está bien», dijo Victoria, bajando sus manos en aparente rendición. «Iré con ustedes. Pero déjenme entrar al departamento primero. Necesito recoger algunas cosas para mis hijos». Chuy y su compañero intercambiaron miradas. Luego Chuy asintió. «Tienes 2 minutos. Y si intentas algo estúpido, tu hijo mayor, el que está escondido abajo, muere primero». Así que habían visto a Rodrigo. Victoria sintió una oleada de pánico, pero la empujó hacia abajo. Necesitaba pensar claramente. Abrió la puerta de su departamento con manos temblorosas. Los 2 hombres la siguieron adentro, con las pistolas desenfundadas ahora. El departamento pequeño parecía aún más pequeño con 3 adultos adentro. Victoria se movió hacia el dormitorio de los niños, supuestamente para recoger ropa. Pero sus ojos se fijaron en algo más. Debajo de la cama de Rodrigo, escondido en un hueco que había excavado en el piso, estaba uno de los escondites del dinero. Pero más importante, estaba la pistola Glock que había encontrado en el baúl. Nunca había disparado un arma. Nunca había querido hacerlo. Pero había pasado los últimos meses investigando en Internet, aprendiendo, preparándose para este momento que esperaba nunca llegaría. «Apúrate», gruñó el hombre más joven desde la puerta. Victoria metió su mano debajo de la cama, sus dedos cerrándose alrededor del metal frío de la pistola. Lo que pasó después ocurrió en segundos, pero para Victoria se sintió como horas. Se giró, la pistola en su mano enorme. El hombre joven, sorprendido,
Levantó su propia arma, pero Victoria era más rápida. Disparó. El retroceso casi le arranca la pistola de las manos, pero su fuerza la mantuvo firme. La bala golpeó al hombre en el hombro, haciéndolo girar y caer. Chui reaccionó, disparando. La bala pasó junto a la cabeza de Victoria, tan cerca que sintió el calor. Pero Chui estaba disparando hacia arriba. Victoria era demasiado alta, su tamaño era en realidad una ventaja en el espacio cerrado. Victoria se lanzó hacia adelante, usando su peso y altura. Golpeó a Chui con su hombro, un impacto brutal que lo envió estrellándose contra la pared. Su pistola salió volando. El hombre más joven intentaba levantarse, su hombro sangrando. Victoria no le dio oportunidad. Le dio una patada en la cabeza con su pie enorme, y el hombre se desplomó inconsciente. Chui trataba de alcanzar su pistola. Victoria llegó primero, pateándola lejos, luego puso su pie tamaño 44, directamente en el pecho de Chui, inmovilizándolo contra el suelo. ¿Cuántos más?, exigió Victoria, apuntando la Glock a su cabeza. ¿Cuántos saben dónde estoy? Chui tosió, escupiendo sangre. Solo nosotros. Por ahora, pero cuando no reportemos, ¿cuándo tienes que reportar?, interrumpió Victoria. En 1 hora, admitió Chui, viendo la determinación en los ojos de Victoria. Mira, todavía puedes salir de esto. Dame el dinero. Diré que lo encontramos en un lugar diferente. Tú y tus hijos pueden... Mentiroso, dijo Victoria fríamente. Tu jefe no deja testigos. Yo lo sé. Tú lo sabes. Chui no negó, solo la miró con algo parecido a respeto. Es más dura de lo que pensaba, gigante. Victoria vio su teléfono celular en el bolsillo de sus jeans. Lo sacó con su mano libre. ¿Cuál es tu contraseña? Vete al diablo. Victoria presionó su pie más fuerte contra su pecho. Algo crujió. Costillas. 200 ya ella, gritó Chui. La contraseña es 200. Victoria desbloqueó el teléfono. Fue directamente a los mensajes. Encontró un grupo de chat, llamado Equipo Norte. Eran Chui y otras 5 personas, coordinando la búsqueda de Victoria. Si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que conmueva tu alma. Queremos leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan difícil como esta? Leyó los mensajes rápidamente. Chui tenía razón. Solo ellos dos sabían la ubicación exacta. Los otros equipos estaban buscando en otras partes de la ciudad. Victoria tomó una foto del hombre joven inconsciente y sangrando. Luego escribió un mensaje en el teléfono de Chui. La encontramos. Resistió. Mi compañero está herido. Llevándolo al hospital. La gigante escapó. Necesitamos refuerzos. Envió el mensaje y dejó caer el teléfono. Luego golpeó a Chui en la cabeza con la culata de la pistola, dejándolo inconsciente. Se quedó allí por un momento, temblando, mirando lo que había hecho. Había disparado a un hombre, había golpeado a otro hasta dejarlo inconsciente. Era oficialmente una criminal, una asesina potencial, pero sus hijos estaban vivos, y ella haría lo que fuera necesario para mantenerlos así. Actuó rápidamente. Usó cinta adhesiva para atar a ambos hombres. Los amordazó. Luego comenzó a sacar todo el dinero de sus escondites. No tenía tiempo para ser cuidadosa. Metió todo en bolsas de basura, millones de dólares tratados como basura. Era irónico. Salió corriendo del departamento, cargando las bolsas. Bajó las escaleras saltando de 3 en 3, haciendo temblar todo el edificio. Rodrigo estaba donde lo había dejado, sus ojos ampliándose cuando vio la sangre en la ropa de su madre. «Mamá, ¿qué? No hay tiempo», lo cortó Victoria. «Vamos a buscar a tus hermanos. Ahora, nos vamos de la ciudad». Fueron al departamento de la señora Méndez. La anciana abrió la puerta, vio la expresión de Victoria y no hizo preguntas. Solo asintió y dejó salir a los niños. «Que Dios los proteja», susurró mientras se iban.
Victoria y sus hijos salieron del edificio a toda velocidad. La camioneta negra seguía estacionada afuera. Victoria tuvo un pensamiento salvaje. Podría robarla, pero no tenía las llaves y no sabía cómo arrancar un auto sin ellas. En su lugar corrieron hacia la estación de autobuses más cercana. Era 20 cuadras. Victoria corría con Ángel en sus brazos y las bolsas de dinero en su espalda. Los otros niños corrían detrás de ella, tratando de mantener el ritmo. La gente se detenía para mirar. Una mujer gigante corriendo por las calles con 7 niños y bolsas de basura no era algo que se viera todos los días, pero nadie los detuvo. Llegaron a la estación jadeando. Victoria compró boletos para el primer autobús que saliera. No le importaba el destino, solo necesitaban moverse. Monterrey, dijo el vendedor, sale en 15 minutos. Lo tomamos, respondió Victoria, arrojando dinero en el mostrador. Esos 15 minutos fueron los más largos de su vida. Victoria se sentó en la esquina más alejada de la estación, sus ojos fijos en la entrada, esperando ver hombres armados entrar en cualquier momento. Los niños estaban callados, sintiendo el terror de su madre. Incluso Ángel, usualmente ruidoso, se quedó en silencio en los brazos de Isabel. Finalmente, el autobús llegó. Victoria casi arrojó a sus hijos adentro. Tomaron los asientos traseros, ella bloqueando el pasillo con su cuerpo. El autobús arrancó. Victoria no respiró normalmente hasta que estuvieron en la carretera, dejando atrás Guadalajara. «Mamá», susurró Beatriz después de una hora de silencio. «¿Qué va a pasar ahora?» Victoria miró a sus 7 hijos. Estaban asustados, traumatizados, arrancados de otra vida que apenas habían comenzado a construir. Pero estaban vivos. «No lo sé», admitió Victoria. «Pero vamos a estar bien. Siempre y cuando estemos juntos vamos a estar bien». Era una mentira. No sabía si estarían bien. El cartel los seguiría. Ahora había herido, posiblemente matado a 2 de sus hombres. No habría perdón, no habría paz, pero tenía el dinero, tenía evidencia que podría destruir al cartel si la usaba correctamente, y tenía algo más importante. Tenía una razón para seguir luchando. Pasaron los siguientes 6 meses moviéndose constantemente. Monterrey, Puebla, Veracruz, Ciudad de México. Nunca se quedaban más de un mes en ningún lugar. Victoria usaba el dinero con cuidado, siempre cambiando cantidades pequeñas, nunca llamando la atención. Los niños aprendieron a no hacer preguntas, aprendieron a empacar rápidamente, aprendieron a no hacer amigos porque se irían pronto de todos modos. Era una vida de nómadas, una vida de miedo constante. Pero con el tiempo, algo cambió. Las búsquedas del cartel disminuyeron. Los mensajes que Victoria monitoreaba en el teléfono de Chuy, que se había quedado, mostraban frustración. La gigante y sus hijos se habían vuelto fantasmas. Y entonces, 3 meses después del incidente en Guadalajara, Victoria vio algo en las noticias que lo cambió todo. El cartel de Sonora había sido desmantelado. Docenas de arrestos, funcionarios corruptos expuestos, todo basado en evidencia anónima que había llegado a un periodista de investigación. Los documentos que Victoria había enviado por correo hacía más de un año finalmente habían tenido su efecto. El Tigre, el jefe del cartel, estaba muerto, asesinado en una prisión de máxima seguridad por miembros de un cartel rival. Sus lugartenientes estaban en prisión o huyendo. El imperio que la había perseguido había caído. Victoria lloró cuando vio las noticias, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en más de un año, podía respirar. ¿Significa esto que podemos dejar de huir?, preguntó Rodrigo, quien había estado leyendo las noticias sobre su hombro. Victoria pensó cuidadosamente antes de responder. El cartel estaba roto, sí, pero había otros, siempre había otros. Y el dinero que tenía todavía estaba manchado de sangre. «Podemos dejar de correr», dijo finalmente, «pero nunca podemos bajar la guardia completamente». Se establecieron finalmente en una pequeña ciudad en Querétaro. Era un lugar tranquilo, lejos de las rutas del narco. Victoria usó algo del dinero,
para comprar una casa, a nombre de una compañía fantasma, sin conexión directa con ella. No era una mansión, era una casa simple de 3 habitaciones, pero tenía techos altos, tenía un jardín, tenía espacio para que los niños jugaran. Por primera vez en sus vidas, tenían un hogar real. Victoria abrió un pequeño taller de carpintería. Su fuerza la hacía perfecta para el trabajo, y su altura, una vez su maldición, se volvió su marca registrada. La gigante de Querétaro, la llamaban. No con burla, sino con respeto. Los niños volvieron a la escuela. Esta vez, se quedaron lo suficiente para hacer amigos reales. Rodrigo se graduó de preparatoria con honores, recibiendo una beca para estudiar ingeniería. Las gemelas se unieron al equipo de voleibol. Los más pequeños florecieron. El dinero del cartel se usó sabiamente. Victoria nunca gastó en cosas llamativas. No compró autos de lujo ni joyas. Usó el dinero para educación, para salud, para seguridad. Lo que quedaba, aún millones, lo escondió, dividido en múltiples cuentas bancarias bajo nombres falsos. Era su seguro, su red de seguridad, por si el pasado alguna vez volvía. Pasaron años. La historia de la gigante y sus 7 hijos que habían robado al cartel se convirtió en leyenda urbana en Sonora. Algunos decían que había muerto en el desierto, otros que había huido a Estados Unidos. Nadie sabía la verdad. Victoria nunca habló de ello, ni siquiera con sus hijos. Era un capítulo cerrado, enterrado profundamente. Pero a veces en las noches silenciosas, cuando todos dormían, Victoria sacaba la tarjeta del sheriff Dawson. Nunca lo había llamado, pero saber que estaba allí, que había alguien que conocía su historia, y no la había juzgado, era un consuelo. Cuando Rodrigo cumplió 25 años, se graduó de ingeniero y consiguió un trabajo bien pagado en una compañía de tecnología. Le preguntó a su madre sobre aquellos días. ¿Valió la pena?, preguntó, todo lo que hiciste, todo lo que arriesgaste. ¿Valió la pena? Victoria lo miró. Su hijo mayor, ahora un hombre exitoso, con un futuro brillante que nunca habría tenido sin el dinero robado, miró a sus otras hijas e hijos. Beatriz era doctora, Isabel, abogada. Mateo estaba en la universidad estudiando arquitectura. Luna enseñaba en una escuela primaria. Santiago era chef en un restaurante famoso. Y Ángel, el bebé que casi había muerto en el desierto, estaba en su primer año de universidad estudiando trabajo social. Todos vivos, todos prósperos, todos con oportunidades que nunca habrían tenido. Sí, respondió Victoria simplemente. Valió la pena, porque al final, el dinero no había sido la verdadera fortuna que encontró en ese remolque abandonado. La verdadera fortuna había sido la fuerza que descubrió en sí mismo. La voluntad de hacer lo imposible, de enfrentarse a los más peligrosos, de usar su maldición, su tamaño como su mayor poder. Había sido tratada como un monstruo toda su vida, y cuando fue necesario, se convirtió en uno, pero solo para proteger lo que más amaba. La historia de Victoria Montiel, o Victoria Hernández, o cualquiera que fuera su nombre real, nunca sería contada completamente. No habría películas sobre ella ni libros, pero en una pequeña ciudad de Querétaro había 7 personas que crecieron sabiendo que cuando el mundo te da la espalda, cuando eres diferente y rechazado, cuando no tienes nada excepto el amor feroz por tu familia, a veces tienes que tomar decisiones imposibles. A veces tienes que convertirte en el monstruo que el mundo siempre dijo que eras. Y a veces, solo a veces, el monstruo gana. Victoria murió muchos años después, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. Había vivido hasta los 82 años, una vida completa e imposible para la mujer desesperada, que había encontrado un baúl en el desierto. En su funeral, Rodrigo contó una historia, no la historia real. Esos secretos murieron con ella, sino una versión simplificada. Mi madre nos enseñó que el tamaño no define quién eres, dijo. Ella fue llamada monstruo, gigante, fenómeno. Pero para nosotros, ella fue todo. Nos salvó cuando nadie más lo haría.
Nos dio oportunidades cuando el mundo nos había cerrado todas las puertas, y nos enseñó que a veces, para proteger lo que amas, tienes que ser más fuerte que tus miedos. La enterraron en un cementerio simple, sin fanfarria. Su lápida decía simplemente, Victoria Hernández, madre de 7, gigante de corazón. Pero en algún lugar de México, en archivos policiales sin resolver, había un caso frío, un baúl vacío encontrado en el desierto de Sonora. $3 millones desaparecidos, 2 hombres del cartel encontrados atados en un departamento de Guadalajara, con historias contradictorias sobre una mujer gigante que los había derrotado. Nadie conectó todos los puntos, nadie resolvió el misterio. Y tal vez era mejor así, porque algunas historias no necesitan finales limpios, algunas historias solo necesitan sobrevivientes. Y Victoria Montiel, la viuda gigante que encontró un tesoro en un remolque abandonado y pagó el precio con una vida de miedo y vigilancia constante, había hecho algo que pocas personas logran. Había ganado. No había ganado riqueza, aunque la tuvo. No había ganado fama, aunque su leyenda vivía en susurros. Había ganado algo más valioso, había ganado tiempo. Tiempo para que sus hijos crecieran seguros. Tiempo para construir una vida después del horror. Tiempo para probar que incluso los gigantes, especialmente los gigantes, pueden ser más que los monstruos que el mundo los obliga a ser. Y en el final, ese era el único tesoro que realmente importaba.